Vamos con otro vídeo de las leyes de los gases. Estuvimos viendo la ley de Boyle-Mariotte. Recordad que son dos, Boyle inglés, Mariotte francés. Y ahora vamos a ver la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac ya sí que es uno. Igual que en la ley de Boyle-Mariotte relacionaba que la presión al aumentar el volumen disminuía, en la ley de Gay-Lussac, si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Y si disminuye la temperatura, disminuye la presión. Podéis hacer un experimento, por ejemplo con agua caliente, ponéis una botella con el globo y veréis que si ponéis la botella en el agua caliente, el globo se hincha. En cambio, si ponéis hielo, el globo se va a desinflar. Eso tiene que ver con la ley de Gay-Lussac. Bueno, vamos a hacer algún ejercicio. Mirad, en los exámenes os van a dar ejercicios así, sin la ley. Y vosotros tenéis que saber cuál es. Entonces, en este caso, me están diciendo que hay que calcular la presión que ejercerá un gas a 40 grados Celsius si su presión a 18 grados es de 0,4 atmósferas. Estamos relacionando presión y temperatura. Por lo tanto, es la ley de Gay-Lussac. Muchas veces nos confundimos con las otras. Recordad que la de Boyle-Mariotte era esta que estoy poniendo aquí. Para que no haya problemas, pensad que siempre que aparezca la temperatura va a estar dividiendo. Como veis, en este ejercicio la temperatura está en el denominador. Bien, vamos a resolverlo. Recordad que 1 es antes y 2 es después. Entonces, nos dice que calculemos la presión que ejercerá en un futuro. Por lo tanto, P sub 2 no la tengo, es la incógnita, es X. ¿Qué ejercerá? No la sé. ¿A qué temperatura? A 40 grados, eso es después. Es decir, T sub 2 es 40 grados Celsius. Y luego me dice que la presión a 18 grados es de 0,4, lo que quiere decir que la presión que había antes era de 0,4 atmósferas. Leed bien y daros cuenta que esta parte es lo que va a ocurrir después. Y esto de aquí es lo que hay antes. Y la temperatura que había antes era de 18 grados Celsius. Siempre que estemos en ejercicios de leyes de los gases y aparezca temperatura, si está en Celsius hay que pasarlo a Kelvin. Así que recordemos que para pasar de Celsius a Kelvin sumo 273. De esta forma T sub 1 será 291 Kelvin. Bien, recordad siempre también llevar la calculadora al examen, por si acaso. Y luego, esta de aquí también lo tengo que pasar a Kelvin, por lo tanto sumamos 273. 273 más 40, 313. Y recordar que nunca se pone grado con los Kelvin, simplemente se pone K. Muy bien, de esta forma ya tengo los datos. Tengo P sub 1, pues la pongo con la fórmula. Se pone arriba 0,4 dividiendo, como veis está T sub 1, 291 Kelvin, igual a P sub 2, que no la tengo, es X, y la temperatura 313, T sub 2. Bien, si tenemos dudas al despejar, cuando tenga divisiones, como ocurre aquí, cuando tenga divisiones multiplico en cruz. Si multiplico en cruz va a ser más fácil despejar la X. Bien, al multiplicar en cruz me queda 291 por X igual a 0,4 por 313. Y ahora, como veis, para despejar la X, el 291 que está multiplicando pasaría ¿a qué? Dividiendo.
Mucho cuidado con la calculadora. Siempre esto primero, entre paréntesis, lo multiplicamos. 0,4 por 313 y ahora el resultado lo divido entre 291 y me da 0,43 y bueno, si veis hay muchos decimales, voy a ponerlos aquí. ¿Es necesario poner todos? No. Con 1 o 2 decimales ya estaría bien, redondeáis y no hay problema. ¿Por qué sé que el resultado son atmósferas? Porque la X es presión y la presión se mide ¿en qué? En atmósferas. Pues nada, ya tenemos hecho este ejercicio, sencillito, ¿no? Como veis, ejercicio muy típico de la ley de Gay-Lussac. Vamos a hacer otro. Recordad que a nosotros nos lo van a dar así, en el examen. Aquí también nos han dado la solución por si queremos intentarlo primero y luego ver si nos ha salido. Como veis, el resultado me lo han dado en Celsius. Seguramente lo calcule en Kelvin y luego lo pase. Dice, calcula qué temperatura debe calentarse un gas encerrado en un recipiente a una temperatura de 30 Celsius y 2 atmósferas para que su presión se duplique. Estamos trabajando con presión y temperatura, esa es la ley de Gay-Lussac. Vamos a ver qué datos me dan. Esto de aquí, si lo leéis bien, os vais a dar cuenta que es lo que hay antes. Tengo que P1 son 2 atmósferas. Y también tengo T1, que es 30 grados Celsius. Esos Celsius lo tendremos que pasar a Kelvin. Y esto nos da 303 Kelvin. Bien, y ahora podemos pensar que no me dan más datos. Dices, a ver, P2 no me la están dando y T2 tampoco. Bueno, hay algo que sí que me están dando. Dice para que su presión que se duplique. Si la presión se duplica, como aquí hay 2, ¿cuánto va a ser? 4. Porque me están diciendo para que su presión se duplique. Pues pase de 2 a 4. Calcula a qué temperatura debe calentarse. Lo que no sabemos es T2. T2 es la incógnita, es la X. Bien, pues vamos a colocar lo que tenemos. P1, 2. T1, 303, igual a 4 entre X. Siempre que tengamos división, que es en esta ley, y en la siguiente que veremos en otro vídeo, que es la de Charles, siempre que tengamos división, para no tener problemas al despejar, multiplicamos en cruz. Si multiplicamos en cruz, me va a quedar 2 por X igual a 303 por 4. Como el 2 está multiplicando, tendrá que pasar ¿qué? Dividiendo. Si hacéis esto, os va a salir 606. Cuidado, T2, esto lo hemos puesto en Kelvin. Por lo tanto, la X también me va a dar ¿en qué? En Kelvin. Y el ejercicio ya estaría resuelto, ¿de acuerdo? O sea, esto ya está bien. Pero ¿y qué pasa si nos piden el resultado en Celsius? Pues como esto está en Kelvin, si lo quiero pasar a Celsius, lo único que tengo que hacer es que de Celsius a Kelvin se suma. Pues de Kelvin a Celsius se resta. Restamos menos 273. Y si hacéis esto, os va a salir 333 Celsius. Perfecto. Muy bien, pues ya tenemos otro. Vamos con el último. Nos dicen, la rueda de un coche contiene aire a una presión de 2,5 atmósferas. Bueno, recordar que esto no nos lo van a dar. Nosotros tenemos el ejercicio así
Y tenemos que saber que como nos dan aquí atmósferas y nos dan aquí temperatura, pues entonces estamos ante la ley de Gay-Lussac. Bien, pues nos dice, la rueda de un coche contiene aire a una presión de 2,5 atmósferas y una temperatura de 20 grados Celsius. Después de un largo recorrido, la temperatura del aire asciende hasta 50 grados Celsius. ¿Qué presión tendrá el aire de la rueda? Pues nos están dando que antes tengo una presión de 2,5 atmósferas con una temperatura de 20 grados Celsius. Estos Celsius los tenemos que pasar a Kelvin, que son 293. Y después nos dicen, después de un largo recorrido, la temperatura asciende hasta 50. A 50 grados nos están dando T2. Sumamos 273 y obtenemos los Kelvin. 323 Kelvin. Vamos a poner esto en verde, que es después. ¿Qué presión tendrá el aire de la rueda? No nos están dando la presión que voy a tener después. La incógnita es X. Bueno, pues como en el ejercicio anterior, lo único que, bueno, como veis me salen decimales, no pasa nada. Ponemos aquí 2,5 entre 293 igual a P2, que no me la dan, pues esa es X, entre 323. Multiplicamos en cruz y nos quedará 293 por X igual a 2,5 por 323. Como la X tiene al lado este número que es 293 que está multiplicando, tiene que pasar dividiendo, de esta forma despejo la X. Bueno, pues si hacéis esto con la calculadora, recordad primero el numerador. Nos va a dar 2,75. Bueno, y sale también decimal. Podéis redondear y al final es verdad que se queda 2,76. Os puede pasar en estos ejercicios que tengáis por ahí la solución, como os he puesto aquí, que de 2,75, 2,76 son decimales que influyen poquito, ¿vale? A lo mejor los de matemáticas son más escrupulosos, pero en física y química, por tener aquí un 6 o un 5 no pasa nada, intentar redondear y ya está. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ley de Gay-Lussac. Veremos en el próximo vídeo la última ley de los gases, que es la ley de Charles. Venga, mucho ánimo. Hasta luego.